Bien, dólar a 500 pesos, impacto en Buenos Aires, en todo el país, a raíz de, digamos, la implosión de la moneda extranjera. Se habla de dolarizar. ¿Hay posibilidades? ¿Es necesario? ¿Hay alguna beta que pueda introducir esa posibilidad? Está el licenciado Eduardo González Borguín, economista, profesor universitario, colega también. Con él vamos a dialogar sobre este tema. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Es posible esto? Un gusto estar acá, che. Mira, yo lo veo como muy difícil y me parece que por ahí largan ideas muy, muy rápido sin analizar el tema, ¿no es cierto? Porque empecemos a decir, bueno, para poder sustituir todos los pesos que existen, ¿no? La base monetaria más las famosas LELIQ, porque esos son pesos, lógico, los pases pasivos del Banco Central, bueno, ahí tenemos más o menos unos 18 billones de pesos. Sí. ¿Con cuántos dólares contamos nosotros hoy? Los dólares de libre disponibilidad para poder cambiar, ¿no es cierto?, esa tremenda masa de plata por dólares. 1.800 millones. Entonces, si nosotros vamos a eso, nos da casi 10.000 pesos por dólar. Por dólar. 10.000, es decir, se necesitaría una devaluación de 10.000 pesos el dólar. El dólar. Aparecen entonces las otras medidas, porque entonces eso es lo importante que hay que transmitir. Vos necesitas concretamente billetes de dólar para cambiarlos por los billetes en pesos. Exacto. Para que vaya la gente y lo cambie. Entonces aparecen, en estos días han aparecido, no sé, 200 juegos de simulación, lo he estado viendo yo. Y bueno, uno te dicen, bueno, ¿cuántos dólares necesitaríamos nosotros para poder poner el dólar oficial al mismo nivel del blue? Bueno, necesitaríamos que alguien se digne a prestarnos 45.000 millones de dólares. Es el mismo préstamo que dio el FMI. Y bueno, cuando decís eso, y bueno, me parece que es medio difícil que alguien venga y le preste a la Argentina cuando cada 3 meses la Argentina le está pidiendo un préstamo al Fondo Monetario para poder pagarle el Fondo Monetario. O sea, claro, duplicar la deuda aparece como imposible. Y con eso estaríamos, fíjense, en una devaluación del 100%, porque lo que importa es el dólar oficial, que es el dólar con que hacemos las importaciones. Los otros dólares, es cierto que hay importaciones que se hacen por dólar MEP, no hay ninguna que se haga por dólar blue, pero contado con liquidación, dólar MEP, que más o menos está por ahí también, sí, se hacen algunas importaciones, pero el grueso de las importaciones que impactan en la economía es el dólar oficial. Entonces nosotros con semejante préstamo estaríamos llevando a una devaluación del 100%. O sea que es imposible. La otra que te dicen, bueno, no seamos tan optimistas, busquemos, digamos, un dólar que no sea de 500 pesos, 1.200, 1.500, 1.800, ¿qué podemos hacer? Bueno, te dicen, bueno, el gobierno tiene una gran cantidad de títulos de ellos, dolarizados en dólares, que podría venderlos. Pero ¿qué pasa? Por la situación argentina, esos títulos en este momento están al 25%. Entonces el gobierno se desprendería, ¿no es cierto?, de títulos al 25%, recibiría así el 25% del valor, y cuando venzan va a tener que pagar el 100%. El 100%. O sea, va a ser un negocio medio raro. Es decir, que por donde vos la mires, viene, ¿no es cierto?, una devaluación del 100% a casi el 1.000%. Es inevitable. Entonces, cuando vos decís eso, ¿qué pasa? Fundamentalmente, digamos, uno mira qué pasa con los salarios. Entonces, el salario promedio argentino en este momento para, digamos, el trabajador en blanco está en 260.000 pesos, más o menos, 264.000. Bueno, si se va el dólar a 10.000, pasas a ganar 26 dólares. Claro. Y lo que la gente a veces no entiende no es que todos los precios se van a dividir por esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una economía que importa y está importando, va a importar al nuevo dólar oficial. Entonces, ¿qué sucede? Los precios van a seguir con el nuevo dólar oficial y no con el dólar viejo. Es decir, va a haber entonces una traslación de ingresos muy grande de la gente que gana plata en pesos, que no puede actualizar sus ingresos, y por otro lado vamos a tener un montón de precios que van a aumentar
con el nuevo dólar oficial de que por lo menos, en el mejor de los casos, que consigamos que nos presten 45.000 millones al precio actual del blue. Che, Eduardo, bueno, no se puede dolarizar. O sea, Vamos a conseguir la plata, no tenemos confianza, y no además lo generamos otro, confianza pero hacia el exterior. Yo siempre digo, ¿qué es lo que buscan? Acá hay un grupo, digamos, que a veces nosotros tenemos la desgracia que la economía, digamos, ha parecido desdoblada de la política. Sí. Y las dos cosas van juntas, porque la economía decide una cuestión que es fundamental, la distribución del ingreso y de la riqueza. Y la riqueza es la que determina el poder interno de una sociedad. Entonces, cuando vos hiciste ese desdoblamiento, que se lo debemos al señor Marshall, inglés, de fines del siglo XIX, perdiste parte de la capacidad de analizar. Claro. Entonces, los movimientos económicos no son simplemente técnicos como que presentan, tienen un gran componente político. Entonces, yo vengo sosteniendo desde hace muchos años que el ideal de lo que vendrían a ser los grupos económicos concentrados en la distribución del ingreso es lo que dejó la dictadura. La dictadura, con todo el poder que tenía, lo utilizó y llevó que el conjunto de los trabajadores participara en el Producto Bruto en el 23%. Esa es una idea fija que tienen ellos. O sea, ellos quieren lograr Hoy eso no existe. Claro, la estabilización, ¿no es cierto?, de la economía en ese 23%. Yo siempre digo que hay una gran deuda con Alfonsín, porque nadie dice eso. Alfonsín llevó ese 23% al 36%. Y eso no se lo perdonaron. Y tenemos que acordarnos, hoy en día un consenso, fue un golpe económico. Un golpe económico, sí. No es que aumentaron los costos de manera tal que llevó a la hiperinflación. Los formadores de precios aumentaron los precios. Y cuando uno mira los nombres, son los mismos. Los Pérez Compán están los hijos, digamos. Los Pérez No importa, de la familia. Sí, o sea, de aquellos a esto, de la familia. Los Pagani, los Urquía. Además de los extranjeros que vinieron y compraron empresas. Exactamente, porque hay una desvalorización muy grande en las empresas y una extranjerización muy grande. Entonces, uno ve un componente muy grande y yo lo estoy asociando últimamente el aumento de precios, porque el aumento de precios tampoco tiene una correlación con los costos. Sí. Hay gente que tiene capacidad de aumentar. Porque uno empieza a ver, por ejemplo, qué sé yo, los lácteos. Y en los lácteos, la Serenísima participa, digamos, provee al mercado en un 80%. Sí. Sí. Cuando uno va, por ejemplo, a las gaseosas, entre Coca-Cola y Pepsi, tienen el 98% del mercado. Claro. Es decir, si vos querés comprar algo, y algunos de los dos tenés que comprarle la gaseosa. Claro. Y eso se llama poder de mercado. Y en Estados Unidos esas cosas no se permiten. No se permite. Cuando vos pasas el 50%, automáticamente tenés que vender. Nosotros tenemos una ley de defensa de la competencia realmente lamentable. Esto acá directamente, digamos, si uno estuviera, yo nombro Estados Unidos, porque si no dicen México, o Venezuela, o Nicaragua, Cuba, no, en Estados Unidos, un país netamente capitalista, no puede existir semejante cota de mercado. Eduardo, suponte vos de que haya un nuevo gobierno, con todo este arrastre, ya se está hablando en el 2024 de una inflación de 2 dígitos. ¿Qué se puede hacer? Si yo justamente pienso que sí se puede hacer por esto, porque justamente tenés este componente inflacionario, porque yo hago un repaso, no un repaso de hoy, sino de los últimos 2 años. La base monetaria viene cayendo, que pasa en todos los países del mundo. Cuando hay inflación, sí, la moneda es un activo, vos te deshaces del activo que se desvaloriza. Sí. Entonces, la base monetaria viene cayendo. Sí. Por otro lado, el déficit fiscal viene cayendo. Sí. Las tarifas vienen atrasadas, recién ahora han empezado a actualizarse, pero no son una causa de inflación de los últimos 2 años. La mayoría de los salarios viene por abajo. Sí. El tipo de cambio viene por abajo. Sí. Entonces, ¿qué te queda? Los formadores de precios. Entonces, es más, te digo, si uno mirara, digamos, de acuerdo al esquema de la economía, digamos, neoclásica, vos te encontrás, entonces, que vos viene cayendo, ¿no es cierto?, la base monetaria y la economía argentina viene creciendo. Si fuera cierto lo que ellos dicen, los precios tendrían que estar bajando. Y no bajan porque tenés estos formadores de precios. Por eso yo soy optimista. Si vos encontrás un gobierno que tenga justamente la voluntad política de decir, señores, no voy a permitir aumento de precios. Se terminó la joda. Claro, y no es difícil. Nosotros tenemos que 10 grupos económicos condicionan prácticamente todo lo que nosotros compramos en las góndolas de un supermercado. ¿Cómo no vas a poder poner una oficina de la AFIP
en cada uno de ellos, como tenemos nosotros una oficina del Fondo Monetario y el Ministerio de Economía de la Nación. O sea, para mí la cosa es sencilla, pasa por la política, un gobierno que esté dispuesto realmente a hacer cumplir la ley, porque las leyes las tenemos, pero no las hacen cumplir. La ley de abastecimiento, cuando a nosotros nos faltaba el aceite en Córdoba, nosotros podemos bañarnos en aceite. Claro. Y faltaba, y no había nadie que le preguntara a Aceitera General de esa, che, ¿por qué falta el aceite? Y yo a veces digo, por lo menos que tengan la molestia de mentir, pero pregúntenle por lo menos. Claro. Y acá en Córdoba, bueno, el secretario de Comercio Interior dijo que ellos no tienen nada que ver con los precios. Claro. Entonces es piedra libre. Por eso Córdoba tiene una inflación más alta, que la de Argentina. Eduardo, te agradezco mucho. Yo te agradezco a vos poder expresar un poco mi visión. Bueno, me hemos dejado en claro que dolarizar es imposible. No, es una locura, es imposible, es imposible. Imposible. Gracias, Eduardo. Gracias a vos, Ricardo.